Hola, buenos días, saludos cordiales a todos y paz a los que ya me conocen. Estoy una vez más en una transmisión de Vive el Evangelio y serás salvo. En esta oportunidad voy a primeramente hacer un resumen de lo que ha sido los programas anteriores de líder o liderado. Habíamos terminado hablando y diciendo que, en palabras de mi hermano, que un líder, hablando del líder espiritual, ¿verdad? Acordémonos que hay otros tipos de líderes. Ahí es donde todavía estamos pendientes en decir cuáles son los tipos de líderes. Entonces quiero hacer un resumen como para introducirme a la siguiente reflexión, que se titula ¿quiénes lideran? Vaya, entonces se dice que el líder, este trabajo solo se puede realizar teniendo un don específico. También que la tarea a cumplir del liderazgo solo puede suceder cuando la persona es dirigida por el Espíritu Santo, así como los hombres del ayer. Y como vamos en el ejercicio de vivir el Evangelio para salvación, entonces es lógico de que los líderes tienen que ser puramente espirituales, no es otra cosa. Un líder que va a preparar personas para su salvación, para su vida eterna, debe de obligatoriamente tener una vocación espiritual. De lo contrario, podrá ser líder, pero no espiritual. Entonces, siendo guiado por el Espíritu Santo, entonces sí puede dirigir a otros. De lo contrario, no lo podrá hacer. De hecho, su obra será juzgada y será mal vista delante de los hombres. También, este tipo de líder espiritual, como mi hermano lo decía, debe poseer ciertas cualidades que den indicios de que creen en Jesús o que imitan a Jesús. Entonces, en ese contexto, el líder siempre estará aceptando sugerencias, estará aceptando correcciones. Dicho de otra manera, se someterá a ser corregido por los demás. Ese es de una persona humilde, ese es de una persona sensata, ese es de una persona que está en el ejercicio también de trabajar para su salvación, no es para otra cosa. Ahora, si el líder lo hace por trabajo, bueno, eso es otra cosa. Más adelante vamos a hablar de esos fenómenos. También el líder espiritual debe de encontrar en la persona que llega a la iglesia cuál es su intención de llegar, cuál es la visión por la cual llega a la iglesia. Dicho de otra manera, el líder tiene la capacidad de detectar el tipo de espíritu que lleva la persona afligida, la persona acongojada, la persona que en realidad necesita de Dios, o también detectar al tipo de persona que solo llega a esconderse de algo. Y es que en eso vivimos. Entonces, a partir de aquí yo voy a crear la siguiente reflexión. La voy a titular como en el nombre de esta reflexión, Mateos 11, 28 al 30. Y en este verso, un subtítulo: ¿quiénes lideran?
versus la realidad. Ya bien, voy a tocar factores que al parecer para algunos no pueden ser de importancia para la vida de la persona que busca la salvación, que se esfuerza por agradar al Señor. Para este tipo de personas sí tiene que ser importante esta reflexión. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús, al decir estas palabras, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Hasta ahí leo. Y vean bien que si lo tomamos literalmente, hablando literalmente, ¿cuántos no están cansados de trabajar en la vida? ¿Cuántos no están quizás acongojados de tantas circunstancias que hay en la vida, como son los compromisos de ser padre, el compromiso del trabajo, el compromiso con la sociedad, de ser un buen ciudadano? Bueno, a veces la persona no es capaz de conducirse en ninguno de esos escenarios correctamente. ¿Por qué razón? Porque a veces no ha entendido qué es lo que quiere. Entonces, cuando oyen esta palabra que el Señor Jesús dice, y lo dice en voz de otras personas que son enseñadores de la Biblia, pero que a su vez también el verso lo acomodan para su beneficio. Por ello la reflexión. Dentro de este verso que enseñan la mayoría de predicadores, se valen de tres tipos de personas. Voy a llamarlo el factor común de los que llegan a la iglesia. Bien, el primer grupo son los que llegan a la iglesia adultos, cargados de problemas, cargados de gran cantidad de situaciones, que llegan a la iglesia con el fin de disiparlos, con el fin de huir de aquellos errores que los ha llevado sus decisiones. Entonces ellos ya no quieren estar ahí, deciden llegar a la iglesia. Y está el segundo grupo, que han superado los problemas, aparentemente los han disueltos, y ahora pues al parecer pues no encuentran otro sentido a la vida más que acercarse a Jesús y permanecer ahí, tener un vínculo en donde la vida religiosa le pinte un panorama distinto al que vivían antes, pero sin ningún propósito. Vea la diferencia de estos dos grupos que acabo de mencionar. Y está un tercer grupo, y esto es lo que en nuestra era, en la actualidad en que vivimos, se está repitiendo a causa de la maldad, a causa de lo que el mismo Jesús dijera, que la maldad iba a aumentar. Entonces, este tercer grupo son los que llegan a la iglesia queriendo cambiar de apariencia, es decir, quieren transformar su realidad de la noche a la mañana. Así que se esfuerzan por permanecer al círculo de los administradores de iglesia, es decir, llegan a la iglesia, se convierten, son enseñados por un breve tiempo y posteriormente estos forman parte de los enseñadores de la iglesia, bien rápido, de la noche a la mañana. Pero algo hay en común en estos tres grupos. Los mismos tienen problemas del pasado que los atan. Viven atados
aún estando en el Evangelio, aún estando ahí en ese círculo en donde aparentemente todo tiene que ser mejor, pero la realidad es otra. Es que los problemas del pasado, mientras no hayan sido resueltos, la consecuencia los persigue. Vea bien. Entonces, llamémosle, pongámosle nombre a estos problemas. Puede ser homicidio, adulterio, fornicación, drogas, pongamos otro, desórdenes. Esta persona ya vivió un sinfín de cosas durante, ¿qué podemos decir?, gran parte de su vida. Y llega a una iglesia queriendo solucionar toda una vida en un corto tiempo. Paradójico, ¿no? Pero esta es la realidad en que vivimos en mero siglo XXI. Ahora la pregunta es, ¿los que ya están liderando logran identificar estos tres factores? Creo que sí. Algunos logran identificar. Ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué no hacen algo para que estas personas en realidad salgan de su pasado y se transporten a una realidad que les convenga, a un nuevo estilo de vida que les asegure que el siguiente periodo de su vida va a ser para beneficiarse a sí mismo y para beneficiarse a los demás? ¿Por qué no lo hacen? Porque les conviene. Porque este tipo de personas llegan a una iglesia, sirven de gratis para que los que están arriba se sirvan. Así de sencillo. Ahora bien, también hay otro cuarto grupo de personas. Este cuarto grupo solo lo voy a mencionar. No voy a entrar en detalles porque creo que se me haría muy amplio. Pero este cuarto grupo son aquellas personas que crecen en el seno de la iglesia, se forman ahí. La mayoría de ellos no desarrollan habilidades, destrezas, dones, porque se confían en que la promesa está con ellos y que no les va a pasar nada, y basta con mantenerse porque ellos van a luchar y permanecer para la vida eterna. De ese tipo de personas hay bastantes. De ese tipo de pensamiento está llena la iglesia. Puedo decir que puede llegar hasta un 60% de este tipo de personas. Ellos nunca harán nada que cambie esa realidad. ¿Por qué razón? Porque a ellos se cierran en el pensamiento que la salvación es individual. Error. Si bien es cierto, es individual, pero también es colectiva, hablando de aquellas acciones y de aquellas situaciones en donde se tiene que poner manos a la obra. Entonces digo y repito, los del cuarto grupo están pasivos, esperando que las cosas se den. No debe de ser así. Bueno, dentro de estas situaciones que estoy hablando, yo me pongo a pensar, ¿cuántos de estos primeros tres grupos en cuánto tiempo logran a convertirse en líderes? Y lideran en menos de 3, 4, 5 años. Y bueno, y rápido su ejercicio de liderazgo, y digo y repito, de acuerdo a las reflexiones anteriores, a veces no se tiene ninguna habilidad de líder y está en liderazgo. Qué paradójico. Eso sí me parece
admirable. En mero siglo XXI no seamos capaces de identificar las habilidades de una persona. Va que es sorprendente. Bueno, ahora les voy a decir qué sucede cuando estos tres primeros grupos de personas ejercen su liderazgo. Y voy a ponerlo entre comillas. Como no han resuelto sus problemas de la vida pasada, esos problemas los andan cargando en la vida. Están en la iglesia y ellos cargan esos problemas, cargan esos vacíos. Luego ese problema les vuelve a resaltar y ellos tienen que responder a las necesidades que demanda la iglesia. Pero ¿qué pasa? No son capaces de responder a las necesidades de la iglesia porque no han resuelto el problema y tienen que ir a resolverlo. Así que están en esa balanza, queriendo esforzarse, pero en realidad sin tener resultados objetivos, resultados que les llene de satisfacción. Es por ese pequeño detalle. En vez de que Jesús le ayudara con su carga, vea bien, en vez de que Jesús le ayudara con su carga, y es que Jesús no se la puso a usted, usted se la puso a sí mismo. Usted decidió entrar en ese círculo y pensar de que Jesús le iba a resolver el problema del pasado. Error. Sí le va a perdonar si en usted hay arrepentimiento, pero no le va a perdonar aquellos errores que usted tiene en el pasado. ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte. Dicho de otra manera, el pecado del pasado ese lo resuelve usted. Así de sencillo. Y así es en todo lugar. Y cualquier otra interpretación que se le quiera dar a que Jesús le va a resolver los problemas de la noche a la mañana es una interpretación de hombres, no de Dios. Así que digo y repito, las personas de estos tres grupos que llegan a tener un liderazgo, más temprano que tarde volverán a caer. Y dije, es un factor común que los problemas del pasado los persiguen. Ese es el pequeño detalle que hace que una iglesia, que una entidad religiosa, que un sistema de doctrina no fluya sobre las personas, porque no se les está enseñando a practicar, no se les está enseñando a cambiar el sistema de vida antiguo, se les está enseñando a repetir verbalmente. Llega a pensar la persona que ser parte de una iglesia consiste en ir al culto, el que es varón, convertirse en un enseñador y luego pastorear. Pero es que no es eso la salvación, o no es eso la vida cristiana. Es que la vida cristiana es una nueva forma de ser, es algo nacido, es algo espontáneo, que cada día se manifiesta. No es aquel ejercicio en donde yo voy a decir, hombre, me tengo que esforzar por estar puntual a la hora del culto. Y ahí soy una persona bien sencilla, humilde, pero en la casa sigo golpeando a la esposa, sigo golpeando a los hijos sin misericordia, sigo alzando la voz, sigo a escondidas queriendo volver a aquel hábito de
codiciar a otra mujer. Bueno, no solo codiciarla, sino que hacerla, seducirla. Sigo pensando en eso. Está equivocado este tipo de persona. Pero este tipo de persona está en los primeros 3 grupos. Ese es el factor común. Ahora, yo quiero hacer, ya para ir terminando, que lo veamos un poquito más delicado esto. Y solo voy a mencionar un ejemplo, así de sencillo. Conocí a una persona que llegó a X organización religiosa, muy motivado, muy emocionado, como muy dispuesto para servir, para trabajar, para ayudar a otros. ¿Y saben cuál era la realidad? Él solo se sentía feliz cuando estaba en la iglesia. Y solo quería pasar en la iglesia, solo quería pasar ocupado en las cosas de la iglesia. Lógicamente, la mayoría pensaba, hombre, este hermano sí que quiere servirle a la iglesia. Pero ¿saben cuál era la realidad? En su casa tenía una gran cantidad de problemas que ni él entendía qué estaba haciendo en su vida. Estaba pasando por un sueño, que su cama era la iglesia. Cuando llegaba a la casa era como llegar a la realidad. Ese es factor común dentro del sistema religioso de nuestros tiempos. Así que el trabajo del líder espiritual es ayudar a este tipo de personas a liberarse de esos problemas y no ponerle otra carga. Pero comúnmente lo que se está haciendo es ponerle otra carga, porque a este tipo de personas, estando ocupados, ellos disipan sus problemas, pero no solucionan su problema de fondo. No solucionan en realidad su necesidad espiritual, porque ellos viven en el aire, pensando que estando dentro de las funciones eclesiales, todos sus problemas se solucionarán. Pero al regresar a su casa, vuelven al mismo escenario. Ya no hay sentido a la vida. Así que quisieran pasar que toda la vida fuera la iglesia. Y así hay muchas personas siendo engañadas y siendo seducidas de esa manera y sin encontrar una paz total. Ahora bien, ¿a quiénes invita el Señor? ¿O cuál es la interpretación correcta de venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar? Es exactamente a esas cargas del pecado. Cuando dice yo los haré descansar, significa de que vamos a entender a esta persona para luego ser entendidos nosotros, que a ellos lo que necesita es un espacio de recuperación, pero no siendo utilizados, un espacio de reflexión de todas aquellas acciones que lo llevaron al estado en el que se encuentra, de culpa. Ese es hacer descansar, hacer madurar aquel problema que no ha resuelto, hacer de ese problema una escuela para no volver a caer. Pero ¿qué sucede en realidad? Que al año, a los 2 años, la persona vuelve a su mismo pecado. ¿Y cuál es la justificación? Es que somos carne.
eso es para débiles. Eso es para personas que solo quieren favorecerse de la voluntad de la persona herida, de la persona dañada por todo un sinfín de problemas de la sociedad. Así que, amigos y hermanos, tomen en cuenta, vivir el Evangelio es convertirse de la antigua vida, cualquiera que sea, a una nueva manera de hacer las cosas. Es todo lo contrario a lo que hacíamos antes, pero no llevar las dos vidas paralelas, no llevar dos personalidades, una en la iglesia y otra en la casa. Pero eso se suele dar en nuestros tiempos. Está en nosotros decidir cómo queremos encontrarnos en nuestra condición, en nuestra convicción de permanecer siendo como hijos de Dios, pero cada día creciendo para salvación. Gracias, amigos, por escucharme y por permitirme llegar hasta su dispositivo móvil o computadora. Compartan los videos, seguiré hablando de estos conceptos que sin lugar a duda estaré abonando para su formación, para mi aprendizaje, para el engrandecimiento de lo que sería la perfección de la iglesia. Hasta luego.